Hermanos, buenos días. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Reciban un saludo fraternal de la iglesia en donde yo me reúno en Villavicencio. Somos uno en el Señor, nuestros hermanos, aunque de pronto muchos no se conozcan. Me encomendaron de que diera un abrazo fraternal a nuestros hermanos, también con nuestros hermanos en Suba que estuvimos, y las iglesias donde estamos siempre recuerdan con cariño la iglesia acá en Cúcuta, hermano. Entonces para nosotros es una alegría poder estar juntos con los hermanos, compartiendo. Hacía mucho teníamos el deseo de poder estar juntos, compartiendo algo del Señor, teniendo comunión, como aquello que nos envía el Señor a hacer. Hay algo que en el libro de Tesalonicenses, Pablo habla de la comunión local y de la comunión extralocal que tenían las iglesias en el primer siglo. Y Pablo alababa a las iglesias en Tesalónica porque había un amor fraternal, un Filadelfo o Filadelfia, que significa amor fraterno, entre la iglesia en Tesalónica. Pero le dice que así como lo están haciendo, continúenlo haciendo por toda Macedonia. Recuerde que Macedonia era, como decir hoy en nuestro tiempo, el departamento, el distrito, la región. Y Tesalónica era una ciudad de Macedonia, de la región de Macedonia. Entonces Pablo le instaba que así como estaban teniendo comunión con la iglesia en su ciudad, abriera su corazón para la comunión con el resto de hermanos. Entonces la comunión local y la comunión extralocal es algo que es bíblico, por los parámetros de la Biblia, ¿cierto? De acuerdo a la realidad y al testimonio de la misma palabra del Señor. Entonces, siguiendo esa dirección del Espíritu, el Señor ha abierto los corazones para la comunión local y extralocal, hermano. Amén. Recuerde que somos de Cristo, juntamente con todos aquellos que han invocado su nombre en esta ciudad y en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y si tenemos un hermano en Jesucristo que es astronauta y se va para Marte, allá es nuestro hermano querido, ¿cierto? Somos hermanos en Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces, hermano, pues atendiendo a esto, vamos a continuar en la comunión, en el Espíritu, juntamente con los hermanos. Vamos a considerar un aspecto de la palabra. Yo sé que son aspectos que los hermanos ya conocen de la misma palabra del Señor. Lo que vamos a hacer es volver a pasar nuevamente por aquello que ya hemos conocido. No venimos a compartir nada nuevo, sino que lo mismo que siempre hemos escuchado, hermanos. Amén. El Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, nos reveló unos aspectos muy importantes en su palabra que nosotros como hijos de Dios es necesario que cada vez consideremos más y tengamos más en cuenta. Pablo utilizó una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, en sus 13 epístolas, si creemos que Hebreos es escrita por Pablo, porque creo que es Clemente de Alejandría que dice que Pablo escribió Hebreos en hebreo y Lucas la tradujo al griego, porque el griego de Hebreos es un griego muy fino, entonces se cree que pudo haber sido Lucas el que la tradujo. Entonces Pablo en sus 13 epístolas utiliza una palabra muy importante, que es la palabra en. Cuando tú miras la teología de Pablo, Pablo constantemente utiliza la palabra en Cristo, constantemente. Y hay una palabra que me llama mucho la atención del apóstol Pablo para que nosotros como hijos de Dios en nuestro caminar la tengamos presente, juntamente con. ¿Sí? Pablo utiliza muchas veces esa palabra para mostrar nuestra realidad de nuestra unión con Cristo. Entonces dice que todo aquello que le sucedió a Cristo, le sucedió también a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona es inconversa, no cree en el Señor Jesucristo y cree en el Señor, inmediatamente de una manera que no entendemos es puesta en Cristo y participa de todo lo que Cristo hizo. Entonces por eso Pablo dice juntamente con. Entonces si Cristo resucitó, ¿qué pasó con la iglesia? Juntamente con Cristo la iglesia resucitó, ¿cierto? Si Cristo murió, ¿qué pasó con la iglesia? Juntamente con Cristo murió. Pablo tuvo una revelación de la realidad de nuestra identificación con el Señor Jesucristo. Y es necesario no solo para nuestro inicio de la vida cristiana, sino que es necesario para nuestro caminar hasta que el Señor nos llame o Él venga.
en nuestra vida cristiana. Es necesario que nosotros entendamos, y no solamente entendamos y lo tengamos algo como en el aire, sino que sea algo que empiece a tomar experiencia y forma en nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, vamos a considerar algo en el libro. Empecemos por Gálatas, el libro de Gálatas. El contexto del libro de Gálatas se escribe porque había unos judaizantes tratando de judaizar la iglesia gentil de Antioquía. La iglesia de Antioquía era la primera iglesia que se establecía fuera de Jerusalén, que no era de entorno judío, sino más bien de conversos gentiles. Pablo y Bernabé trabajaron mucho tiempo en esa iglesia, enseñándola, edificándola, pero resulta que en Hechos 15 dice la Escritura que hubo una contienda porque algunos judaizantes fariseos se habían ido para Antioquía y le habían dicho a los hermanos: gentiles, si ustedes no se circuncidan, no podrán ser salvos. A lo cual creemos nosotros que es un evangelio diferente, porque la salvación no depende de la circuncisión. La salvación depende de Dios, porque somos salvos por gracia, y el instrumento para tomar la salvación es la fe, ¿sí? Entonces, claro, Pablo había enseñado la justificación por la fe, la salvación por gracia a los gentiles, y vienen los judaizantes y le dicen: no, Pablo se equivocó, se salvan es solamente circuncidándose y guardando la ley. Entonces, por eso en Hechos 15 aparece una pequeña contienda de los judaizantes con los apóstoles, ¿cierto? Entonces, de aquí sale esta carta, la carta a los Gálatas, que es una carta circular. ¿Por qué circular? Porque Galacia era una región donde había muchas iglesias. Y tú lo compruebas en el versículo 1:2. A todos los hermanos y a las iglesias que están en Galacia, iglesias en plural. ¿Por qué? Porque era una composición de muchas iglesias locales en esa región. Entonces la carta llegaba a una iglesia de las muchas que había en Galacia, y entonces se copiaba y empezaba a circular la carta por todas las iglesias, para que todas las iglesias en Galacia conocieran cuál era la dirección del Espíritu Santo por el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces empieza a decirle a los Gálatas de que han caído de la gracia, de que se está predicando un falso evangelio, y empieza a mostrarles cuál es el único y verdadero evangelio, ¿cierto? Que no hay otro, solamente a Jesucristo crucificado y la salvación por medio de su obra. Hasta que llegamos al capítulo 2, versículo 11, y los que tienen Reina y Valera verán que hay un subtítulo: Pablo reprende a Pedro, ¿cierto? En eso que estaba sucediendo con Pedro y Pablo, ¿sí? Recuerde que Pedro tuvo una visión antes de ir a casa de Cornelio, ¿recuerda? Que vio un lienzo que bajaba y subía 3 veces, y en ese lienzo había muchos animales inmundos. Y en la voz divina le dice: Pedro, sacrifica y come. Y Pedro le dice: Señor, como que no me conocieran, es que yo soy judío y por mi boca no ha entrado ninguna cosa inmunda. Entonces el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú como uno inmundo, refiriéndose entonces a los gentiles, ¿cierto? Entonces Pedro tiene esa luz del cielo de que los gentiles también fueron limpiados por la sangre del Señor, que también son hermanos en Jesucristo. Ahora podían tener comunión, porque los gentiles y los judíos no tenían ningún tipo de acercamiento. Para los judíos los gentiles eran perros. Entonces cuando Pedro llega donde Cornelio, le dice: oye Cornelio, ¿tú sabes cuán abominable me es entrar a tu casa? Es como si yo voy a alguien te invitara a tu casa y tú le dices: ¿usted sabe cuán abominable me es entrar a su casa? Con esa presentación llega Pedro allá. Pero Dios me ha dicho que no llame común lo que él limpió. Entonces Pedro tuvo una revelación de comunión con los gentiles. Llega a Antioquía Pedro porque los hermanos apóstoles se visitaban las iglesias en sus momentos, y llega Pedro, como dice la Biblia, Pedro visitando a todos, también fue a Antioquía a confirmar la iglesia. Cuando llega a Antioquía, Pedro tiene comunión con los gentiles de acuerdo a la dirección y la luz del Señor, ¿cierto? Pero resulta que cuando Jacobo, uno de los hermanos prominentes de Jerusalén, hermano del Señor, envía judíos a Antioquía, Pedro empieza una simulación. Primero comía con los gentiles, tenía comunión con los gentiles, pero cuando llegan los judíos, Pedro empieza a apartarse. Y Pablo se da cuenta, y entonces es donde viene este subtítulo: Pablo reprende a Pedro delante de todos, ¿cierto?
porque no anda de acuerdo a la verdad, porque está siendo hipócrita, porque es una simulación y no es una realidad. Tenía temor de los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque él ya había visto lo que pasaba con Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Era enemigo, los judíos eran enemigos de él, porque supuestamente estaba predicando algo diferente a lo que dijeron los profetas y los apóstoles. Pedro no quería caer en esa categoría, empieza a apartarse y empieza entonces desde el versículo 11 a una reprensión, hasta que llegamos al versículo 20, que es el texto donde vamos a empezar a considerar. Vamos a tratar de considerar los dos aspectos negativos y positivos de este versículo. Hasta que llega y le dice en el versículo 20, todavía en la misma conversación, ¿cierto? Primero le dice que nosotros, aunque somos judíos, somos justificados de la misma manera que los gentiles. ¿Cómo? Por la fe. La salvación es únicamente por gracia del Señor, obtenida por medio de la fe. No hay ninguna obra que ningún hombre haga para ser salvo. ¿Por qué? Porque cualquier obra que una persona haga, recuerde lo que dice la Biblia, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y la obra de una persona sin Cristo hacia Dios es la obra de un muerto. Dios no va a recibir eso. No hay nada que nos pueda salvar más que la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Pablo lo entendía y empezó a predicar, bueno, ustedes se van a salvar cuando crean en el sacrificio de Jesucristo, porque Él es la justificación nuestra. La justicia de Dios fue cumplida en Él, y cuando creemos en Él, accedemos a la justicia de Dios, por medio de la fe, ¿cierto? Entonces llegamos al versículo 20. Texto que nosotros conocemos de memoria. Lo hemos leído, lo hemos estudiado mucho. Vamos a volver a considerarlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En esa disertación, en esa reprensión que le hace Pablo a Pedro, presenta verdades muy importantes para la iglesia. Y esta primera verdad es el estadio presente de nuestra muerte con Cristo. ¿Por qué digo de esa manera? Porque en Romanos 6, si ustedes leen Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso sucedió en pasado. Romanos 6 es pasado. Porque sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue, ¿cuándo fue? Cuando Cristo fue crucificado. Ahí el viejo hombre fue crucificado, en pasado. Pero aquí en Gálatas 2:20, Pablo está hablando de una crucifixión presente. ¿Sí lo ven? Con Cristo estoy presente, juntamente crucificado. La palabra griega ahí es sinestauros, aunque el griego dice sinestauromai, pero el verbo raíz es sinestauros. Esa palabra sinestauros es una palabra compuesta, sin y estauros. Sin en el griego es una preposición y significa con. Y estauros es la palabra griega para cruz. Entonces, Francisco La Cueva, en su griego del Nuevo Testamento, traduce: he sido crucificado. Esa era la revelación que tenía Pablo. Pablo entendía que en la cruz no solamente murió Cristo, sino que también Él fue llevado a ese lugar. Y no solamente fue llevado, Él habla de ese hecho como en un hecho presente. Estoy juntamente con. Por eso nosotros siempre hablamos de algo, hermanos. Hablamos de la posición y de la experiencia. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Muerta en Jesucristo. Hecho pasado. Esa es la posición de cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Hermano, pero acabé de nacer hace 10 días. Estás muerto, tan muerto como el que tiene 50 años. Porque cuando muere, en el momento que cree en Jesucristo. Eso es un hecho y una posición que tiene la iglesia, la cual es inamovible. La iglesia ha sido muerta juntamente con Cristo y de ahí no se puede hacer nada más. Ya murió con Él. Esa es la posición de la iglesia. Bueno, ¿cuál más posición tiene la iglesia? Con Cristo he sido resucitado, juntamente con. Esa es la posición de la iglesia. La iglesia está resucitada, tan resucitada como Jesucristo.
Hermano, es que llevo 15 minutos de haber nacido. Estás muerto y resucitado con Jesucristo. Esa es la realidad, esa es la posición de la iglesia. Luego sigue diciendo el texto en Efesios. Y hemos ascendido juntamente con Él. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Ascendida. La iglesia está muerta, resucitada y ascendida. Esa es la posición. Ahora viene el otro aspecto. ¿Cuál? La experiencia de la realidad. ¿Ya estás muerto? Sí. Ahora entonces el Espíritu Santo a través de la cruz va a aplicar a nuestra vida la muerte de Jesucristo todos los días. Por eso Pablo decía, muero todos los días. Y ahora el Espíritu Santo va a presentar oportunidades para que la vida de resurrección empiece a manifestarse. Y y el Espíritu Santo va a llevarnos a vivir sentados en los lugares celestiales. Entonces, yo sé que hay hermanos, y muchos de nosotros, hay veces no vemos en práctica la realidad de nuestra posición. ¿Cuál? De que estamos muertos, que estamos resucitados y que estamos ascendidos. Entonces, la comunión, el Espíritu Santo y las disposiciones y la cruz van a llevarnos ¿a qué? A que experimentemos la realidad de lo que somos en Jesucristo. El Espíritu Santo lo va a hacer. No rehuyamos a esa realidad. No rehuyamos al trato del Espíritu Santo para enseñarnos esas realidades que están en la palabra. En la palabra, en la Biblia, hay dos palabras griegas para palabra. ¿Sí entendieron? En la Biblia hay dos palabras griegas para la palabra palabra. Una es el logos. En el principio era el verbo, ahí es logos, palabra también. Y hay otra palabra también para palabra que es rema. Entonces, el logos es el Señor, su palabra escrita. Pero pasa algo, cuando la Biblia empieza a tomar vida en nosotros, es como si un pedacito de la Biblia saliera y llegara a nuestra vida y empezara a hacerse una realidad. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo, llevar a la realidad toda la obra de Jesucristo. Entonces, ahí donde se pide al creyente que tenga un corazón dispuesto a que todo esto sea real y no se quede ahí en el aire, sino que aterrice, tome forma, tome concisión, ¿sí? Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa era la realidad de Pablo, la posición, pero también era su experiencia. Y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre fue crucificado. Pero alguien vive en mí. ¿Sí me entiende? O sea, la identificación de la muerte con Cristo hizo algo. ¿Qué? Que alguien más viviera en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Mire, Dios, las cosas que Dios pide en la palabra son estándares espirituales, altos para el viejo hombre. El viejo hombre no puede amar. Hermano, ¿cómo que no puede amar? Bueno, el viejo hombre ama, pero con su amor propio, egoísta, interesado, ¿sí? Pero Dios ha depositado su amor en nuestros corazones. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Cristo en mí, viviendo en mí, me va a llevar a amar como Dios amaría. Es la única manera. Entonces, Él vive en nosotros para Él vivir su vida en nosotros. Y nosotros participemos de su vida. Entonces Pablo entendía eso por práctica y decía, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque el haber ido a la muerte del Señor ha hecho una sustitución, que ahora Cristo viva en mí. ¿Sí? Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el yo, en mi yo, en el yo de cada uno de los hermanos vive Cristo. Y preste atención que es la parte donde nos queremos detener, hermanos. Y lo que ahora vivo en la carne. ¿Sí? Aquí Pablo, cuando habla de lo que ahora vive en la carne, significa que lo que vive en su vida. Eso es lo que está significando. Después de que Cristo llegó a él, después de que él tuvo una revelación de su posición con Jesucristo, de ahí en adelante lo que él ahora vivía, ¿cómo lo vivía? ¿Cómo? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
Mire esto, hermanos. Vamos a mirar los dos aspectos de vivir desde que Cristo llegó a nuestra vida. Uno es vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que ya vamos a mirar en parte qué es eso. Pero también hay otra manera de vivir desde que llegamos a Cristo. Un creyente que no está atento a la vida del Espíritu, un creyente que no está atento a la palabra del Señor, un creyente que no está atento a la comunión con el Señor, va a vivir en la carne. ¿Sí escuchamos? Un creyente que no está atento al Señor va a vivir en la carne. La iglesia, cada uno de nosotros los creyentes, decidimos qué vida vamos a vivir. Si lo que vamos a vivir después de que conocimos a Cristo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, o si vamos a vivir después de que conocimos a Cristo, lo vivimos en la carne. Jesucristo nos dio libertad incluso para eso. No nos dijo en Mateo 16 a los discípulos: si alguno quiere seguirme, hermanos, ese si alguno son solo los discípulos. El mundo no sigue a Jesucristo. Dios le está hablando a los discípulos. Si alguno de los discípulos quiere seguirme, tiene que hacer algo. Entonces mire que el Señor no obligó a los discípulos, les dio la libertad de seguirlo, porque Dios es todo un caballero. Él quiere que nosotros le sigamos por amor a su nombre, por lo que conozcamos de Él. No quiere imponernos nada, quiere que haya una libertad en nuestro interior para buscarlo. Entonces por eso le dice: discípulos, ustedes son mis discípulos. Si alguno de ustedes ahora que es mi discípulo quiere seguirme, pues tiene que hacer ciertas cosas, si quiere, ¿cierto? Dios nos deja la libertad y nosotros siempre esperamos que la iglesia, todos nosotros decidamos por Él. Entonces hay dos maneras de vivir: la que Pablo nos va a enseñar, o la que también la Biblia muestra que se puede llegar a caer, que es lo que vive en la carne, vive en la carne, o lo que vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces vamos a mirar primero rápidamente este aspecto cuando Pablo dice: lo que ahora vivo, o sea, en la vida de Pablo, Cristo en él, lo que él vivía ahora lo vivía de una manera bien particular, y es que en la fe del Hijo de Dios. Hay varios estadios de la fe. Por ejemplo, está la fe inicial, que es la que todos recibimos cuando creímos, ¿cierto? Esa fe se llama la fe salvífica. La fe es por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Bueno, esa es la fe inicial, es el primer estadio de la fe, ¿cierto? Que la tenemos cada uno de nosotros cuando creímos en el Señor. Existe otro estadio de la fe que habla Pablo en Tesalonicenses, cuando le dice a los tesalónicos: quiero ir para completar su fe. O sea que la fe de los tesalónicos aún no estaba completa. Con la visita de Pablo y la dirección del Espíritu, la fe de los hermanos iba a ser completada. Pero hay otro estadio de la fe. Y aquí, este estadio de la fe que estamos hablando es el compendio de las verdades del Evangelio. Aquí vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir en la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a sumar la palabra en Judas, capítulo único, versículo 3. Judas, capítulo único, versículo 3. Entonces aquí la fe es que Pablo vivía en toda la doctrina, las enseñanzas, el compendio del Evangelio, de toda la economía neotestamentaria. Pablo entonces vivía apegado a la palabra del Señor, apegado a las verdades que dieron los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces mire lo que dice Judas, capítulo único, verso 3. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Sí? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Aquí contender por la fe no es la fe salvífica. ¿Por qué lo sabemos? Porque el versículo 17 nos va a revelar qué es esa fe. ¿Sí lo ven? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Ahí la fe entonces es el compendio de verdades neotestamentarias. El compendio de verdades dada por los apóstoles, por los profetas del Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces aquí la fe se contiende es por el depósito, por las palabras sanas de los apóstoles y de los profetas. Entonces aquí fe es el compendio del Evangelio, de lo cual Pablo hablaba. Pablo hablaba del consejo de Dios, que él en Hechos 20, él dice a los pastores y a los obispos de Éfeso que no ha rehuido anunciar el consejo de Dios. ¿Sí entendemos? Entonces fe, ahí vivir en la fe es vivir en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es vivir en lo que Él dijo, ¿cierto? Entonces esa es la manera positiva de que nosotros como hijos de Dios vivamos. ¿Cómo? Después de creer en el Señor, vivir en la fe, vivir en el compendio de verdades y vivir en su palabra, ¿cierto? ¿Quién hace eso? Cristo en nosotros. Él nos va a llevar a amar su palabra, Él nos va a llevar a permanecer en su palabra, Él nos va a llevar a poner por obra su palabra, que Pablo lo está diciendo. Lo que ahora vivo, o sea, era una práctica y un vivir. ¿Qué vivía? En la fe del Hijo de Dios. Pablo no se movía si no era la dirección del Señor, si no era por la palabra del Señor. ¿Se equivocó como muchas veces nosotros? Claro que sí, que estamos en un proceso de aprendizaje. Pero él procuraba, desde que Cristo llegó a su vida y lo asió, empezar a vivir en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que el Hijo de Dios ha dicho, ¿cierto? Pero recuerde que también hay otra manera de caminar y es en la carne, ¿sí? Vamos a leer 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, versículo, ya le digo qué versículo, hermanos. 2 Corintios 10, versículo 4. Versículo 3. Amén, ¿lo tenemos? Vea, entonces Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? En la fe del Hijo de Dios. En todo lo que Jesucristo ha instruido, en todo lo que Jesucristo ha enseñado personalmente y por medio de sus apóstoles, ¿cierto? Pero también hay otro vivir, este. Habían llegado unos falsos maestros, unos pseudoapóstoles a Corintios. Y estaban acusando a Pablo de que Pablo militaba en la carne, que Pablo militaba en el poder del pecado, dominando sus miembros. Entonces Pablo dice, respondiéndole a estas personas pseudoapóstoles, 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, ¿por qué andamos en la carne? Nosotros no somos espíritus glorificados todavía, ¿sí? Todavía tenemos sed, tenemos hambre, tenemos sueño, ¿cierto? Cristo vive en nosotros, amén. Como cantábamos ahorita, Cristo vive en mí y es el obispo de mi alma, ¿cierto? Pero aún estamos en la carne. Entonces dice Pablo, aunque andamos en la carne, había una particularidad con Pablo. No que no militaba según la carne. Aquí estamos contraponiendo dos aspectos. El primero que Pablo presentó en Gálatas. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo de una manera, ¿cierto? Pero también hay otra manera de vivir, que la cual era lo que lo acusaban los falsos apóstoles. Que vivir en la carne y andar y militar en el poder de la carne. Ahí donde dice militar, significa prestar servicio militar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Pablo está hablando acerca de una guerra contra las potestades
y por eso habla de la milicia. Esa manera de hablar es muy utilizada en la Biblia. Pablo habla a Timoteo y le dice, tú pues sufre penalidades como soldado, que nosotros nos alistamos para la guerra. Y nosotros hay veces vivimos sin tener conciencia de que estamos en una guerra, hermano. Y muchas veces muchos hermanos y hermanas son llevados a tocar el mundo espiritual para que se den cuenta que estamos en una guerra real, que el enemigo no va a escatimar momento para atacarnos y para destruirnos, hermano. ¿Sí? Y Adán en Génesis lo puso como gobernante de la tierra, pero también el Señor le mostró que era una guerra. El Señor le dijo a Adán, labra el huerto, pero ¿qué más le dijo? Guárdalo. ¿De quién? ¿Recuerde? ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros, desde que estamos en este camino, el Señor no nos engañó, nos dijo clarito, las puertas del Hades se van a levantar en contra de la iglesia. Y es algo real, hermano, es algo real. Empieza el enemigo a atacar de muchas maneras. Entonces, Pablo habla en ese aspecto, de que él, aunque estaba en la carne, no militaba en la carne. ¿Por qué? Porque él en la carne, ¿qué hacía? Vivía en la fe del Hijo de Dios. Vivía direccionado por la palabra del Señor. Vivía en su palabra y al estar en su palabra, la palabra por el Espíritu lo direccionaba, teniendo en cuenta el compendio de las verdades del Evangelio. No vivía su vida aislada del testimonio de la palabra, sino que vivía su vida centrada en lo que Cristo dijo y hizo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar estos dos aspectos. Uno, en vivir en la fe del Hijo de Dios, y otro, que es el aspecto a la exhortación para que no estemos en él, el vivir en la carne. Pero como Gálatas, el contexto es un contexto religioso, porque está introduciéndose el judaísmo, y el judaísmo es sinónimo de religión. Entonces vamos a mirar el aspecto de vivir en la carne, pero relacionado con la religión. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, y hay veces sin darnos cuenta podemos caer en religiosidad, ¿cierto que sí? Y estar en la religiosidad, así tenga apariencia de piedad, apariencia de bueno, si no está dirigido por el Señor, es en la carne, porque el alma y la carne tienen un poder. Y si nosotros como cristianos no identificamos las obras de la carne y el poder del alma, le podemos prestar un servicio al Señor en el alma o en la carne, ¿sí? Y a la carne sí le gusta actuar. La carne no es impasiva, le gusta ser, le gusta actuar, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios cuando llega a nuestra vida? Cuando llega el Espíritu Santo a nuestro espíritu, nuestros sentidos, el espíritu, a medida que haya una apertura al espíritu, los va permeando para que nuestros sentidos, nuestras emociones sean dirigidas por el Señor, ¿sí? Podamos vivir en la mente del Señor. Nuestras emociones que sean unas emociones dirigidas por el Señor. Sí, porque es que tampoco el Señor va a anular nuestras emociones. El Señor lloraba, el Señor reía, Él expresaba emociones, pero eran emociones naturalmente que incluso eran dirigidas por el Señor, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esta realidad aquí rápido en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Entonces, como estamos hablando de los judaizantes y de la religión, vamos a sumar la palabra en ese mismo contexto para llegar a un aspecto. Filipenses 3, versículo 1. Por lo cual, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces, ¿por qué compartimos lo mismo? Porque es seguro para nosotros. Porque nosotros tenemos una mente muy limitada y olvidamos muy rápido. Entonces el Señor nuevamente nos recuerda aquellas cosas que hace 20, 10, 5 años nos enseñó. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué lo hace el Espíritu Santo con nosotros? Porque es seguro. Es seguro para nosotros. Nos vamos afirmando en la realidad de su palabra, ¿sí? Entonces, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo. Duro, ¿cierto? ¿A qué se refería esto con el apóstol Pablo? A los judaizantes. Cuando está hablando de los mutiladores del cuerpo, está hablando de la circuncisión, que cortaban una parte del cuerpo. Y esos eran malos obreros, ¿cierto? Pero bueno, apliquémoslo a nuestro tiempo. Guardémonos de los malos obreros. Aquellos obreros que buscan solo su bienestar. De aquellos obreros que buscan solo lo suyo y no lo de Cristo. De aquellos obreros que no buscan el perfeccionamiento de los santos para el Señor. En el corazón de Pablo había una carga. ¿Cuál? Presentar a los hombres perfectos ante el Señor. Entonces estos hermanos obreros que no tienen esa carga en su corazón, que buscan sino lo suyo propio, que no buscan la luz del Señor y la comunión en el Espíritu, Pablo nos dice que nos guardemos de los malos obreros. Ahora habla de los obreros legítimos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, y preste atención, no teniendo confianza en la carne. Entonces ahí vamos hilando con lo que hablamos en Gálatas, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y vamos hilando con 1 y 2 Corintios 10, que aunque andamos en la carne, no militamos en ella. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, porque si había alguien que podía confiar en su carne, ¿era quién? ¿Por qué? Porque recuerde que lo estamos llevando al ámbito religioso. ¿Por qué? Mira, lo dice. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar la lista de por qué él podía confiar en él, en su obra, en su carne, ¿cierto? Entonces, hay hermanos y hermanas, para todos, que creen que porque hacen ciertas obras, ¿cierto?, empiezan a tomar confianza en sí mismos. Porque hizo acá, porque hizo acá, porque hizo allá y porque hizo acá, ¿cierto? Entonces van generando ese hacer una dependencia del mismo alejada del Señor. ¿Hay que hacer? Sí. No es que el Señor dijo que preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Y la fe sin obras es una fe muerta. Las obras complementan la fe. Entonces Dios preparó obras de antemano, hace mucho tiempo, para que estemos en ellas. ¿Cómo entramos en ellas? Cuando estamos en la voluntad del Señor. Cuando estamos en su voluntad, entendemos para dónde tenemos que ir, si es para la derecha o para la izquierda. Cuando estamos en una comunión íntima con Él y conociendo su voluntad, entonces empezamos a participar de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ojo, ¿hay que hacer obras? Sí, pero las cuales Dios preparó, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, pero aquí está hablando de la parte negativa del vivir cristiano. ¿Cuál? En la carne. Confianza en su poder, confianza en lo que hizo, confianza en lo que hace, desligado de la dirección del Señor y desligado del Espíritu, ¿cierto? Entonces, va a empezar a dar la lista. Señor, yo planteé aquella iglesia, yo edifiqué aquella iglesia, yo di tantos mercados a los pobres, yo ayudé a este hermano, yo ayudé a esta hermana. Bueno, tarrán, empieza su lista, ¿cierto? ¿Hay cosas legítimas en lo que hemos dicho? Sí. Pero eso no puede llevar al cristiano a depender y a pensar que merece algo del Señor por lo que hizo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando hacemos lo que el Señor nos mandó, ¿cómo nos llama? Siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hizo solo lo que su Señor le mandó. ¿Sí? Eso nos va librando de nosotros mismos y del poder de la carne, ¿cierto? Entonces, aquí dice Pablo y saca su lista, la de su tiempo. Dice, circuncidar al 8º día. Soy uno de los hijos del pueblo del pacto, de la circuncisión con Abraham. Entonces, si ellos quieren gloriarse en su carne, yo más, porque yo estoy circuncidado y ellos no. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ustedes saben que la tribu de Benjamín es donde salió el primer rey de Israel. Y la tribu de Benjamín fue la que acompañó a Judá en la división en el tiempo de Roboán.
¿cierto? Entonces empieza a dar su pergamino. ¿Ustedes tienen que confiar en la carne? Bueno, yo más, mira, soy circuncidado, soy del linaje de Israel, mi padre es Jacob, ¿cierto? El pueblo escogido de Dios, soy de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sí? Entonces aquí vemos que ese era el pergamino que Pablo presentaba, pero no lo hacía para gloriarse, sino para contrarrestar a aquellos que supuestamente tenían de que se estaban gloriando en la carne. Y Pablo le dice, ustedes lo hacen, yo tengo más que hacerlo, pero no lo hago. Solamente me glorío en una cosa. ¿Quién? En las tribulaciones y en las pruebas. En eso nada más se gloriaba Pablo, ¿cierto? Entonces, en nuestra vida cristiana, la palabra de Dios nos va a ayudar para que nosotros caminemos desinflados. ¿Cómo así, hermano? Pues claro, Pablo dice que se le dieron muchas revelaciones. ¿Sí? Haga de cuenta un globo bien grande, bien inflado. Entonces, ¿qué pasaba? Dice Pablo que se le dejó un aguijón. Entonces, cuando Pablo tratara de, no, yo sí he tenido muchas visiones del Señor. Y cuando empezara a enaltecerse y a orgullecerse por eso, venía el aguijón y le recordaba que él no era nada. ¿Sí me entiendes? Entonces, la palabra, la comunión nos ayuda a vivir de esa manera, ¿cierto? Porque estamos hablando en el ambiente donde estamos buscando al Señor, donde tratamos de acercarnos al Señor, donde alabamos al Señor, donde servimos al Señor, servimos a los hermanos, servimos incluso a las personas que no conocen al Señor. Y tenemos que ver eso no de un lente equivocado, sino del lente de la misma palabra, ¿cierto? Que todo esto que hacemos son consecuencia del producto de la vida en el Señor. Todo lo que hacemos es producto de la vida, porque recuerdo lo que dijo Pablo, lo que ahora vivo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, como estamos viendo el aspecto negativo, vamos a tomar un ejemplo que todos lo conocemos y está relacionado con el servicio en la casa de Dios. Vamos a ir a Levítico, capítulo 10. ¿Sí es Levítico? Vamos a mirar. Levítico, capítulo 10. Sí, el Levítico capítulo 10. Todos conocemos la historia. Nabat y Abiú. Recuerde que ellos eran sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Sí? Recuerde que nosotros, cuando digo nosotros, hermano, preste atención, cuando digo nosotros, nos estamos refiriendo a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Cuando decimos nosotros, nos referimos a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia en Apocalipsis, ¿qué nos dice? Que nosotros fuimos hechos, ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Por la sangre del Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos un sacerdocio común con todos los creyentes. Cada creyente, hermano y hermana, es sacerdote y sacerdotisa del más alto Dios, por su sangre, ¿cierto? Entonces, tomando eso como base, vamos a mirar Nabat y Abiú, que es el aspecto negativo de no vivir en la carne. Y lo vamos a tomar porque ellos servían en la casa de Dios. ¿Qué era la casa de Dios en su momento? El tabernáculo de reunión. Esa era la casa de Dios, Israel, ¿cierto? Que era una figura de la iglesia. Y los sacerdotes fueron llamados a un servicio bien particular. Pues todos los sacerdotes descienden de Coat. Coat tuvo varios hijos y tuvo un hijo llamado Amram. Amram tuvo dos hijos, uno llamado Moisés y uno llamado Aarón. Pero todos venían de Coat. Pero los sacerdotes eran exclusivamente de la línea de Aarón. Solamente de la línea de Aarón, ¿cierto? Entonces, se llamó a Aarón para que sirviera en la casa de Dios y los levitas, los de Merarí, los de Gersón y los de Coat, tenían un servicio en la casa del Señor. Un servicio que ningún israelita tenía, ¿cierto? Entonces, en ese servicio, sirviendo al Señor, no lo hicieron en la fe del Hijo de Dios. ¿Sienten lo que trato de decir?
no lo hicieron en el compendio de las verdades reveladas en la palabra. Lo hicieron, ¿qué? En la carne. ¿Se me entiendes? Entonces vamos a leerlo. El capítulo 10. El versículo 9 es glorioso. ¿Por qué? Porque se terminó el tabernáculo, se hizo el altar de bronce y pasó algo maravilloso. Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y Dios encendió el altar. ¿Sí? Entonces ya iniciando podemos ver que la obra es de Dios, ¿cierto? Entonces cuando Dios inicia algo, la responsabilidad de nosotros es ¿qué? No dejarlo apagar. Ajá. Dios inició un candelero en cada ciudad, ¿sí? Y la responsabilidad de los creyentes es no dejarlo apagar. No es que Dios lo inició, ¿sí me entiendes? Dios inició el fuego en ese candelero. Responsabilidad nuestra continuar manteniéndolo encendido. ¿Listo? Entonces, habían unas especificaciones para los levitas servir en la casa de Dios, ¿cierto? Hay un diseño bíblico en la palabra para servir, para funcionar y para vivir en la casa de Dios. Su palabra, la suma de su palabra, ahí está, ¿cierto? Hermano, yo quisiera que la iglesia se llamara Dios es amor. Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a mirar el compendio del evangelio que ha dicho de cómo tenemos que llamar la iglesia, ¿sí? Entonces constantemente nos vamos yendo a la palabra para que ella sea nuestra base, para que ella nos direccione y así, estando en la palabra, vamos permaneciendo en la fe del Hijo de Dios, lo que Él dijo, ¿sí? Entonces mire lo que pasó, ¿listo? Entonces mire cómo termina el versículo 24, 9:24. Y salió fuego de delante de Yahvé y consumió el holocausto, las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Algo glorioso, ¿cierto? Dios habló, Dios se manifestó, fue agradable a Dios lo que se hizo. Amén. Pero, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, preste atención, pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño, que él, preste atención, nunca les mandó. ¿Sí? Y es aquí, en esta parte donde dice que él nunca les mandó, es donde nos conectamos con lo que Pablo dijo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué queremos decir? Que Pablo lo que vivía era lo que el Señor le mandó, ¿sí? Y en la casa de Dios se puede hacer lo que el Señor no manda. Ellos estaban prestando un servicio con el incensario, ¿cierto que sí? Entonces, primero, ellos tenían que echar fuego en el incensario, carbones encendidos, incienso, tomado del altar de bronce. ¿Sí lo entendemos? Acabó de encender un fuego. Ellos debían tomar de ese fuego que Dios inició para servir. ¿Qué pasó? Tomaron fuego de otro lado. ¿Sí? Y eso Dios no lo mandó. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestros tiempos? Tomar de la carne para servir al Señor. El Señor no nos mandó a tomar de la carne para servirle. Pablo lo acabó de decir en Filipenses 3. Dios, al cual sirvo, ¿en dónde? En mi espíritu. ¿Me entiendes? Por eso es necesario que nosotros como cristianos estemos orando al Señor y pidiendo que en el interior haya una separación del espíritu y del alma para discernir las cosas que provienen del Señor y rechazar las cosas que provienen del alma, a no ser que sea un alma que ya ha sido permeada por el Señor para utilizarla al servicio del Señor. Entonces aquí ellos colocaron fuego extraño. La palabra hebrea para extraño es sur, que significa apartarse, volverse al lado de, o también significa cometer adulterio. Esa es la palabra que significa la palabra hebrea, ¿cierto? Entonces, acá sucedieron muchas cosas. Aarón era la autoridad
como sumo sacerdote y sus hijos tenían que seguir en la dirección de él. Tenían que hacer lo que su padre les dijera de acuerdo a la revelación de Yahvé. Pero sus hijos no tomaron en cuenta lo que dijo su papá y no tomaron en cuenta lo que dijo Dios, hicieron su propio trabajo, su propia obra. Es muy parecido al camino de Eva. Dios le da un mandamiento a Adán, Adán le da un mandamiento a Eva, ¿cierto? Cuando Eva estira su mano, no tiene en cuenta lo que le dijo su esposo Adán y al mismo tiempo no tiene en cuenta lo que le dijo el Padre, Dios, a ellos. Es un camino muy parecido, el de Nadab y Abiú y el de Eva, ¿cierto? Entonces, pasaron por encima de la autoridad de su papá. En este caso el sumo sacerdote es una figura de Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué aprendemos nosotros? Bueno, a no establecer nuestro propio camino y a seguir las palabras del Señor. Siempre todo debe remitirnos a su palabra. Eso es lo que decía Pablo. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, yo lo que hago, lo que empiezo, por lo cual me dirijo, es por la fe del Hijo de Dios. O sea, por sus sanas palabras, por lo que Él estableció en su palabra. No hay lugar más seguro para la iglesia que la palabra del Señor. ¿No lo dijo Marta y no lo dijo María? ¿Una de las dos? ¿Cuál era el mejor lugar donde podíamos estar? A los pies de su palabra. Es tan seguro para la iglesia que es guardada, hermano, ¿sí? Pero aquí estos jóvenes levitas, sacerdotes, no tuvieron en cuenta ni la palabra del Señor ni a su padre, el sumo sacerdote. Y entonces dice, ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño. Hermano, y esa palabra delante de Yahvé, ¿sabe qué significa? En el lugar santísimo. Eso es lo que significa esa palabra delante. O sea que entraron al lugar más santo a ofrecer incienso. Extraño, hermano. Pues dice el versículo 10. Y salió fuego de delante de Yahvé. ¿Y qué pasó? Y los quemó y murieron delante de Yahvé. O sea, ellos murieron adentro del lugar santísimo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque vivir en la carne es ¿qué? Muerte. No hay ningún beneficio para la iglesia vivir en la carne. ¿Sí me entiende? Ahí fue un juicio contra la carne de ellos, ¿cierto? Murieron en el mismo lugar santísimo. Ahora, sabemos nosotros que ese fuego que dice que salió de delante del Señor no fue un fuego como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque el fuego que conocemos nosotros tiene una particularidad. Lleva las cosas al último estado de la materia, la ceniza. Aquí nos damos cuenta que ellos no quedaron en ceniza. Vamos a seguirlo leyendo. Y salió fuego delante de Yahvé y los quemó o los consumió y murieron delante de Yahvé. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros, hermano, como creyentes, siempre debe haber una intención en nuestro interior volvernos al Señor. Porque la carne nunca va a cambiar y como la carne nunca va a cambiar, no importa cuánto la mejores, ¿cierto? La puedes llevar al instituto, la puedes llevar a donde quiera, va a ser lo mismo. Dios solamente determinó una cosa para la carne que se podía hacer con ella. ¿Cuál? Crucificarla. Con la carne no se podía hacer nada. Solamente una cosa, llevarla a la cruz, ¿cierto? Y entonces aquí vemos por tipología, por decirlo así, Nadab y Abiú no la llevaron a ese lugar. Y entonces servían en el poder de su carne. Entonces, ¿qué pasó? Salió un fuego y los consumió. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Yahvé diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Nosotros nos hemos acercado al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sangre de su Hijo nos ha acercado a Él. Porque recuerde que estábamos lejos. Recuerde que cuando Eva come del árbol, el camino a la vida se cerró. Y el Señor lo tipifica con los querubines, ¿cierto? Se cerró el camino al árbol de la vida. Ya el hombre no podía acercarse a Dios. Hasta que viene nuestro amado Señor Jesucristo, derrama su sangre y nuevamente abre el camino para que pudiésemos entrar a Él.
Y es por su sangre que nos acercamos a Él. Hermanos, no nos acercamos al Hijo de Dios en base a algo diferente que a su sangre. Solo en base a la sangre del Hijo de Dios es que nos acercamos a Él. No hay nada que nos pueda acercar a Él, más que Él mismo, más que su obra, más que su sangre. 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, o sea, Moisés llamó a sus primos: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento. Ahí nos damos cuenta que no fue un fuego cualquiera, porque aún tenía las túnicas enteritas, se las quitaron. Fue un juicio en el interior, fueron quemados interiormente, hermano. Un juicio terrible. ¿Por qué el Señor nos enseña esto? Porque para Dios el pecado es así, terrible, y lo juzga de esa manera. Ustedes recuerdan en Levítico, ahí mismo en el 13, 14 y 15, habla de la lepra, ¿sí? Y ustedes saben que la lepra en la Biblia es una figura del pecado. Y cuando tú ves fotos de leprosos, te vas a dar cuenta de lo repugnante que es la lepra, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando lo repugnante que es el pecado para Él y cómo lo trata, ¿sí? Aquí en este caso nos muestra lo repugnante que es la carne para Dios y cómo la trata: muerte. O sea, no hay otra manera de tratar la carne. Por eso nosotros no debemos rehuir de la cruz. Es tan necesaria la cruz para el creyente. Si no hay cruz no hay muerte, si no hay muerte no hay vida. Efecto dominó. ¿Sí me entiendes? Pablo lo dice de esta manera: en nosotros opera la muerte. ¿Para qué? Para que ustedes operen la vida. Y ese es un principio básico en cada iglesia, en cada ciudad. Debe haber muerte. Si no hay muerte no hay vida. Ese es el principio básico, ¿sí? La muerte se obtiene por la vida. La vida se obtiene por la muerte, ¿sí? Cuando hay más muerte hay más vida. Cuando hay más vida, más edificación. Cuando hay más edificación hay más luz. Cuando hay más luz hay más conocimiento del Señor. Y entonces lo que hacemos entonces cuando hay esa luz es que nos edificamos mutuamente, cuando estamos en comunión juntos. Que el Señor siga socorriendo a la iglesia. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahvé ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Yahvé está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Yahvé habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo. Es extraño que Moisés introduzca esto que el Señor le dijo acá. La conversación no ha cambiado. Está hablando de lo mismo después de la muerte de Nabal y Abiú. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué pasó entonces? Nabal y Abiú entraron borrachos al lugar más santo, hermano. El contexto no ha cambiado, sigue hablando de lo mismo. Entonces, como ya el Señor se dio cuenta, le dice a Aarón: ahora tú y tus hijos, ninguno va a entrar bebido con licor intoxicante a mi presencia, ¿cierto? Bueno, eso era algo literalmente que se cumplía con los sacerdotes. Ahora nosotros podemos ver por figura en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el vino embriaga, ¿cierto? Y el vino en la Biblia hay dos maneras de verlo: la religión y los placeres del mundo. Un hermano que se complace con todo lo que el mundo da. Un hermano que está y hermana que está atenta a la última novela que va a salir. Un hermano y hermana que está atenta a la última película que va a salir. O sea, está pendiente y atento de todo lo que el mundo le ofrece, ¿sí? En su corazón lo está amando. Eso es un hermano que mantiene embriagado por el mundo. El otro aspecto de verlo, lo sabemos, es por Apocalipsis y por Jeremías. Habla de Babilonia.
no bebáis de su vino, ¿cierto? La religión también tiene el poder de enceguecer a los hermanos. La religión, la palabra religión viene del latín religar, volver a, ¿sí? Entonces, ¿qué es la religión? El camino de Caín, tratar de acercarse a Dios por sus medios, ¿sí? Entonces, el vino también es comparado en la Biblia con la religión. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos estar sobrios, también en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto físico y en el aspecto espiritual, sobrios. No tener una mente embotada por lo que el mundo ofrece, incluso por la religión, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios le pedía a Aarón que sus hijos estuviesen sobrios, que Aarón estuviese sobrio, que la iglesia esté sobria cuando le presta un servicio al Señor? ¿Para qué? Ahí lo dice, meta, propósito. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Mire, hermanos, si nosotros no estamos sobrios en el espíritu, no podemos discernir estas cosas son malas o estas cosas son buenas, estas cosas edifican y estas cosas no edifican. Por eso tenemos creyentes que tienen más discernimiento un niño de 3 años, hermano. ¿Por qué? Porque efectivamente su mente no está sobria, sino que está embotada, y como está embotada, no puede ejercer las funciones espirituales cabalmente. Entonces, cuando ve algo que es bueno, algo que es malo, no, yo pienso que eso sería como bueno, ¿sabes? Yo pienso que esto sería aceptable. O sea, no tiene capacidad para discernir que eso no proviene del corazón de Dios. Y recuerda lo que dice Isaías 5. Hay de a lo que lo malo le llaman bueno. Y hoy estamos en un momento donde todo lo humano están tratando de legitimizarlo y llamarlo bueno. Y hemos visto, como decía el hermano, con nuestros ojos, hermanos que están legitimizando lo malo. Hermanos que están diciendo, no, es que como Dios dijo que iba a ser como en los tiempos de Lot, apoyemos la ideología de género. Por eso le digo, están embriagados, hermano. No tienen discernimiento, no saben qué es lo desagradable y lo agradable ante los ojos de Dios. Entonces, por eso los sacerdotes, nosotros todos, debemos tener una mente sobria, limpia, de tanta cucaracha que ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a poder ejercer un juicio y un discernimiento cabal, como Dios lo haría, como Dios juzgaría con la mente del Señor. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, la ley fue entregada, la palabra de Dios fue entregada ¿a quién? A los sacerdotes. O sea, fue entregada al pueblo, los sacerdotes y levitas eran encargados de distribuirla al Señor. Amén, hermanos. Entonces, tomamos esta figura como ejemplo para no vivir en lo que resta en la carne. ¿Por qué? Porque hay el aspecto que el Espíritu nos quiere llevar, y es lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y terminemos leyendo un texto. Primera de Timoteo 1:18. Primera de Timoteo 1:18. Primera de Timoteo 1:18. Amén, hermano. ¿Lo tenemos? Dice, vea cómo le dice el apóstol Pablo a nuestro hermano Timoteo y a la iglesia. Primera de Timoteo 1:18. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Se hicieron algunas profecías tocante a Timoteo, Pablo se las recuerda y le dice que camine y milite de acuerdo a ellas, manteniendo la fe. Y preste atención, acá donde dice manteniendo la fe es el mismo contexto que venimos hablando de Judas. Contender por la fe, o sea, por el compendio de las verdades del Evangelio. Vivir en la fe del Hijo de Dios, en todo lo que nos ha revelado en su palabra.
Entonces Pablo le dice a Timoteo, manteniendo la fe, o sea, todo el depósito de las sanas palabras de los apóstoles del Señor y del mismo Señor y de los profetas, y buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué hizo Himeneo y qué hizo Alejandro? Se apartaron del compendio de las palabras del Señor, se apartaron de las verdades reveladas en la economía neotestamentaria, se apartaron de lo que el Señor reveló, lo mismo que pasó con ¿quién? Nabá y Abiú. Entonces, como se apartaron, empezaron a naufragar como un barco que no tiene dirección, para arriba y para abajo, ¿cierto? Entonces, ¿eso es por qué? Por no tener la palabra como fuente, como base para la vida cristiana. Eso hace entonces que sean llevados de aquí para allá. Por eso vemos muchos hermanos y hermanas que no disciernen, ¿cierto? No saben distinguir de una herejía de una verdad, porque hay veces el diablo, para engañar, no dice todo 100% mentira. Él le mete un 90% de verdad y 10% de mentira, para que los hermanos no disciernan. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí estos dos hicieron lo mismo que Nabá y Abiú. ¿Qué? No tomaron en cuenta vivir en la fe del Hijo de Dios, o sea, en lo que el Hijo de Dios reveló, hermano. Amén. Entonces, ese es el aspecto negativo de lo que habla Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y el ver su crucifixión con Cristo ahora lo va a llevar a que cuando Él viva en la carne, lo que viva lo viva en la fe del Hijo de Dios, ¿cierto? Ese es el aspecto positivo. El negativo es vivir en la carne. El negativo es tener confianza en la carne. El positivo es vivir en la fe del Hijo de Dios, hermano. Amén. Que el Señor pueda entonces utilizar su palabra para ayudarnos a cada uno de nosotros. Dios mediante, entonces consideraremos el aspecto positivo de vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor.